Buenas noches a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión plenaria de carácter extraordinario de 24 de octubre de 2017, siendo las 8 de la tarde, con el siguiente orden del día. Primero, aprobación si procede de imposición de tasas y del establecimiento, de sus ordenanzas fiscales reguladoras para el ejercicio 2018. Segundo, aprobación si procede de expediente de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras vigente para el ejercicio 2018. No habiendo ninguna modificación de ambos puntos, ni tampoco de orden, se mantiene y damos comienzo a la sesión plenaria con el primer punto, que es la propuesta de nueva ordenanza, que paso a exponer yo directamente. Bien, la propuesta de aprobación de nuevas ordenanzas, la estructura del Pleno obliga, o la normativa obliga a llevar de forma separada cuando las ordenanzas son de nueva creación o completamente nuevas, y en este caso pues traemos dos nuevas ordenanzas fiscales, una vinculada al precio público de centros de día con terapia ocupacional y atención temprana de Fuente de Andalucía para personas con discapacidad, y la otra ordenanza que traemos también en este punto, porque es nueva en su texto completamente, es el precio público por prestación del servicio de transporte público intermunicipal de viajes de taxi. Por empezar en el orden que describo, pues bueno, la primera, como su propio título indica, viene a regular los precios, las tasas que los usuarios que en un futuro tengan o hagan uso del centro de día con terapia ocupacional y atención temprana, pues tendrán que abonar a la entidad titular, que en este caso es el Ayuntamiento de Fuente de Andalucía, y viene en su articulado, pues viene compuesta o viene estructurada como procede desde el punto de vista fiscal, y empieza por la fundamentación y naturaleza. En este aspecto, decir que viene contrastada y viene complementada y vigilada, si se puede llamar, por órdenes superiores, principalmente las que afectan tanto al precio o al coste máximo que tiene que tener este servicio, como a la aportación máxima que deben hacer los usuarios y qué criterios tienen que tener a la hora de aportar esa cuantía sobre el precio que se estipule. El concepto, en el artículo 2, pues bueno, es lo que he dicho anteriormente, viene a satisfacer el precio público de todos los servicios que se van a prestar en el centro, que vienen a hacer principalmente, o se dividen principalmente en tres. Uno que es el servicio de centro de día, o exclusivamente centro de día, que tiene modificación o variación si se le aporta el servicio de comedor y el de transporte, o si no se le aporta ambos, o si uno sí y otro no, y conforme a esos criterios o esos elementos pues va a variar el precio. Ese sería un primer bloque de servicios. Otro segundo bloque de servicios sería el centro de día, pero ya con los talleres ocupacionales, con la terapia ocupacional, igual que el anterior. Hay que aplicar las modificaciones oportunas si accede al servicio de comedor, si no accede, y si accede al servicio de transporte y si no accede, y también varían conforme a ese concepto, a esos conceptos. Y por último, el último bloque, o diferenciado, es el servicio de atención temprana y servicio de atención individualizada, que, a diferencia de los demás, aborda otro tipo de usuario en cuanto a edad, en cuanto a servicio y también en cuanto a precio, o precio de excepción. En este caso, en cambio, el centro de día, el de terapia ocupacional, es precio por mes. Bien, entrando en el artículo 4, entrando en materia, pues bueno, ya en portavoces, incluso antes de portavoces, se mandó la documentación oportuna a los portavoces de los grupos, pues viene estipulado, como ya digo, los precios de cada uno de ellos, ¿vale? Por hacer un rápido recorrido, el servicio de centro de día, si tiene todos los servicios además de centro de día, comedor y transporte, el precio máximo que se va a pagar por este servicio va a ser 361,36 euros al mes. El servicio de centro de día con terapia ocupacional, si tiene también comedor y transporte, va a pagar 461,36, y el servicio de atención temprana y servicio de atención individualizado va a tener 25 euros cada sección, no mes, sino sección. Bien, pues también se regula en el mismo apartado, en la tarifa, en el artículo 4, donde se habla de tarifa, la tabla de aportaciones o porcentajes de aportaciones al servicio, y aquí se diferencia
en dos conceptos. Primero, los ingresos líquidos anuales, que cuando hablamos de ingresos líquidos anuales siempre hablamos de lo que perciba el usuario, y de unidad o de ingresos de unidad familiar, que esto siempre se va a aplicar siempre o solo cuando hablemos de atención temprana y servicio atención individualizada. Bueno, pues ahí tenéis la horquilla de IPREN, que es el elemento, el dato de referencia, y conforme a esa horquilla después se aplica un porcentaje que va a ser la aportación que hará el usuario a los costes que anteriormente hemos dicho. ¿Vale? Esto está hecho bajo un estudio económico, bajo un consenso entre familias y ayuntamientos y técnicos, y bueno, un poco lo más con más sentido común que hemos podido para la hora de implantar el servicio, que será pronto, pues puedan tener accesibilidad a todos los usuarios y que no sea un impedimento la aportación económica. Cumplimos las dos normas superiores, la de no pagar nunca más del 90% del servicio, y de que la aportación nunca será superior al 25% de los ingresos de los usuarios. Después se viene a desarrollar algunas circunstancias especiales, principalmente motivadas por carácter temporal, cuando el servicio se usa de carácter temporal o esporádico, cuando hay más de un familiar o más de un hermano recibiendo el mismo servicio, que se bonifica, y se contempla pues, el periodo vacacional, que normalmente y seguramente será el mes de agosto, donde no hay por qué liquidar ni abonar dicha tasa. Bonificaciones en el artículo 5, que solo se van a considerar bonificaciones siempre y cuando lo considere los servicios sociales de este ayuntamiento, y con un carácter sobre todo de riesgo de exclusión social o imposibilidad de pago de dicha tasa. Artículo 6, compromisos de pago, que esto viene estipulado y es muy genérico en la mayoría de las ordenanzas de cualquier índole y ámbito. La variación de las circunstancias, como estamos hablando de que vamos a tener como referencia tanto ingresos anuales como ingresos familiares, sin perjuicio de lo que voy a decir, tendrán que tener obligación los familiares, los responsables legales o los padres o las familias de actualizar sus datos económicos o autorizar a la entidad para que lo actualice y lo tenga en cuenta, pero siempre se va a recomendar que sea el primer trimestre de cada año cuando tengamos una revisión de dichos datos para poder actualizar la tasa o la aportación, mejor dicho, a dicha tasa. Los obligados al pago, bueno, que en principio son los propios usuarios, aunque siempre va cayendo la responsabilidad en responsables legales, cónyuges y personas físicas, jurídicas que cuenten o se utilicen los servicios. Los pagos, ¿vale?, que están estipulados también, pues, como procede normalmente en la normativa de recaudación. En cuanto a gestión, se abren las dos vías por las cuales se puede acceder al servicio y por las cuales se puede aplicar la liquidación de dichos costes de servicio. Una es las resoluciones de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Social. Todas aquellas plazas que se puedan concertar pues vendrán bajo resolución de dicha delegación, y después las que no tengan resolución pero quieran ser usuarios de nuestro centro, pues habrá de cualquiera de las formas una derivación o una resolución por parte de la Delegación de Bienestar Social y de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Y por último, disposición final que marca cuándo entra en vigor y poco más. Este es un poco la estructura y el contenido de dichas ordenanzas. Por mi parte, creo que está explicada suficientemente. Abrimos un turno de palabra continúo y después abrimos un turno de palabra. El turno de palabra se abre por el punto y continúo con la siguiente ordenanza y después abrimos un turno de palabra para tratar las dos conjuntamente. Esto en cuanto a ordenanza de precio público por prestación de servicios de centro de día, y la otra, precio público o la ordenanza de transporte interurbano de viajes de taxi. Pues bueno, venimos a implementar un nuevo servicio, igual que el anterior, un servicio novedoso, un servicio que se viene planteando por parte de este ayuntamiento a la administración competente, que en este caso es la Junta de Andalucía, y que desde el año 2010 ya se estaba planteando. Desde el año 2015 se hizo un aceleramiento de dicha petición, y que al final, pues viendo que no ha cubierto las expectativas que nosotros pensábamos, pues hemos puesto en marcha este servicio haciendo un esfuerzo por parte del ayuntamiento en todos los aspectos, también el fiscal. Pero como cualquier servicio que hay que prestar ciudadanos y además con precio público, pues hay que regularlo a través de unas ordenanzas. Pues bien, las ordenanzas vienen a recoger
toda la estructura y fundamentación de dónde está basada el porqué de estas ordenanzas y estos precios, el objeto que se regula y después lo más importante, que son las diferentes modalidades que contempla en el artículo 4, que es el tema de tarifa. Las tarifas o las modalidades son tres, ¿vale? Una primera modalidad, que es un servicio de demanda individual, que es exclusiva a Ozuna, con un carácter principalmente para derivaciones hospitalarias o ámbito de salud. Este servicio le va a costar al usuario que lo pida 3 euros, se podrá usar martes y jueves, y este es el servicio, como para que quede claro, este es el único servicio, 2 días, 2 taxis de 8 plazas, lo máximo que financia, a 51 euros aproximadamente cada salida, más 3 que paga el usuario. Es el único servicio que financia la Junta de Andalucía. A partir de aquí, para que le quede claro al ciudadano, y creo que quiero reflejarlo y que conste, a partir de aquí, las modalidades que se plantean en esta ordenanza son financiadas por el usuario y por el ayuntamiento. En ese aspecto, la modalidad 2, que es el servicio específico o centrado en los estudiantes, pues son 3 direcciones o 3 destinos, Écija, Ozuna y Constantina, y ahí vienen recogidos los diferentes valores o precios que va a tener el servicio y cómo aporta cada usuario a dicho servicio, y el resto cómo se financiará por parte del ayuntamiento. El valor de Constantina será 370 euros anuales, ahí viene cómo se paga, cómo se liquida. El de Ozuna y Écija, 537, hemos tenido en cuenta los días lectivos, los calendarios escolares aprobados por la normativa de la Junta de Andalucía, y solo se está aplicando esos costes como costes finales. O sea, no se están teniendo en cuenta los días naturales, sino los días lectivos. Y por último, la tercera modalidad de este servicio, una modalidad a colectivo, que principalmente está centrado en clubes y que va a tener un coste de 60 euros, siempre y cuando sea el destino en el territorio de la provincia de Sevilla. Es un servicio que es abierto, que es flexible y que se puede incorporar más líneas y más modalidades, aunque creemos que ya con estas 3 modalidades asumimos prácticamente todo lo que puede suponer un servicio de transporte público a demanda, que además hay en muy pocos lugares, y si llegan nuevas propuestas, nuevas demandas, tendremos que encajarlo conforme a las 3 modalidades, dándole la particularidad que tenga, ¿no? Pero bueno, se trae a aprobación dicha ordenanza y a su debate para después aprobación, mejor dicho. Y bueno, creo que también, igualmente que la otra, está bien expuesta y bien descrita, y si hay cualquier pregunta o duda lo aclaramos, y si no, entramos en el turno de debate sobre los dos ordenanzas y sobre el punto de nuevas ordenanzas. Tiene la palabra PSOE. Buenas tardes. Bueno, pues desde el Grupo Municipal PSOE vemos que Francisco ha hecho un recorrido bastante detallado por distintos articulados de las 2 ordenanzas y vemos que está todo correcto, bien detallado, lo vemos bastante ajustado a las necesidades que podemos encontrar aquí en nuestro pueblo, complementando pues actividades que ya se están realizando y otros pues un servicio también que se empezará, me imagino que a dar a lo largo del 2018, y por eso traemos aquí la ordenanza para que ya estén aprobadas para el próximo año, ¿no? No sabemos si en el caso del centro de día tenéis más o menos la fecha de cuando esto se empiece a funcionar y demás, o sí, será a lo largo de... Tenemos fecha aproximada, tenemos estimaciones. ¿En trimestre, primer trimestre, segundo, por curiosidad? Hombre, la estimación, ¿verdad?, por encaje un poco también de curso académico o de curso escolar, pues la idea es que se empiece con el curso 18-19 con el centro de día ya funcionando, lo cual estamos hablando del último trimestre del 2018. Vamos, nosotros con respecto al articulado lo vemos correcto, no tenemos ningún tipo de problema en votar a favor de que se aprueben. Vale. Bueno, por parte del grupo de gobierno, remarcar 2 cuestiones que creo que son importantes. Primero, respecto al servicio, sobre todo los servicios que se ponen en práctica, ¿no? Son
dos servicios muy novedosos que posicionamos a Fuente Andalucía en cuanto a prestación de servicios en lo más alto de la provincia. No existe servicios similares, me atrevo a decir, en ningún pueblo con estas características. Centro de día, sí hay 46 municipios de la provincia de Sevilla, pero centro de día, atención temprana y el tramo que va de 6 a 16 años, que es la atención individualizada, pues muy pocos centros de forma integral lo están prestando ahora mismo en la provincia de Sevilla. Nosotros entendíamos que era una obligación y que era un paso fundamental para los usuarios actuales del patronato y los que puedan venir. Actualmente tenemos 35 usuarios. Este centro va a poder asumir hasta 50. Al final también creemos que puede ser también una ampliación de plaza que puede llegar al conjunto de la comarca. Ahora mismo estamos en una fase de procedimiento y de expediente administrativo que tengo que decir también creo que puede valer para despejar dudas y garantizar el funcionamiento independientemente de la concertación que pueda hacer o no de plaza la Junta de Andalucía. La autorización previa no debe haber ningún tipo de problema porque está consensuada con la propia administración autonómica, pero ya tenemos las garantías suficientes para poner en marcha independientemente de que haya concertación o no haya concertación de plaza. ¿Por qué? Porque hasta ahora el patronato como tal ha sufrido un avance y un incremento en cuanto a recursos que posibilita pegar un paso sencillo que no suponga mucho más incremento de lo que ahora tiene actualmente, lo cual eso da mucha garantía. Decir que vamos a dar un servicio desde 0 a 65 años, integral, a todos los usuarios, a todas las personas con discapacidad, de 0 a 65 años podrán recibir servicios gracias al centro de día y que, entendemos que era un paso que ya tocaba, que está bastante fundamentado y, desde el punto de vista de proceso, pues teníamos que aprobar las ordenanzas fiscales próximamente. Si no, en el siguiente pleno, en el de diciembre, traeremos el reglamento de régimen interior, que es donde se regula todos los servicios. Y eso en cuanto al centro de día con terapia ocupacional. Y decir también que era una demanda y era una petición por parte de la familia, de los usuarios de PADI, y que vamos a llegar a conseguirlo ya en el año 2018. Y respecto al taxi, el servicio de taxi, sí decir que es una modalidad de transporte que no es usual y que se está aplicando o se está intentando implementar, sobre todo en poblaciones pequeñas, porque las poblaciones mayoritarias pues tienen un servicio más colectivo, menos a la carta, como puede ser que es mucho más centrado en el usuario, que es verdad que nosotros hemos pegado un paso importante conjuntamente con, creo que el Cuervo, que es el único pueblo que también puede tener algo similar en este sentido, pero que hemos sido inteligentes a la hora de plantearlo y abrirlo a muchos otros colectivos. Y creo que es un servicio que ya nos están transmitiendo la satisfacción y que es verdad que hoy estamos hablando de tema de fiscal, pero que detrás del tema fiscal también tiene la parte reguladora y próximamente también traeremos las ordenanzas reguladoras de dicho servicio. Por mi parte, aclarar las partes no tanto fiscal, sino reguladora de ambos expedientes. Pues venga. Simplemente una duda que tengo es sobre el tema del transporte de estudiantes, si las plazas están limitadas, si hay, más que nada por saber si hay fontaniegos que estén saliendo a estudiar a otras poblaciones y no puedan hacer uso del taxi o están todos cubiertos. Es decir, cualquier estudiante que salga fuera puede llegarse al ayuntamiento y puede conseguir que se le este tipo de transporte. Actualmente nosotros hemos puesto en marcha este servicio y lo hemos implementado ahora, no casualmente, lo hemos implementado porque hemos conseguido las condiciones objetivas para que se den. Aquí el servicio o el gremio del taxi estaba totalmente, vamos a llamarlo, no regulado. Había licencias que no existían, licencias que no se ejecutaban, licencias que había adjudicado a personas fallecidas y licencias muy limitadas en cuanto a plaza. Había en la práctica funcionando 3 licencias y solo con 4 plazas cada una. Eso, por mucho que queramos, no podía suponer o no podía ser suficiente para crear este tipo de servicios. El ayuntamiento, conjuntamente con el sector del taxi, con los taxistas, llevamos prácticamente un año y 3 meses peleando en el buen sentido, con la administración, en este caso con la delegación de Sevilla de Transporte, para hacer una ampliación de plaza de esos vehículos.
Esa ampliación de plaza la hemos conseguido para 3 vehículos. Somos el único pueblo que tiene 3 licencias de taxi por el volumen de habitantes que tiene con 8 plazas. El único. Eso era el primer objetivo. Si no tenemos esas condiciones objetivas, esas condiciones que nos permitan poder poner en marcha un servicio, no lo podemos poner. Eso no quita que en vez de 28, que estamos ahora mismo hablando de 28 plazas, porque tenemos también otra de 4, tenemos 3 de 8 más una de 4, sin esas condiciones, imposible, ya no solo llevar, sino era imposible poner en marcha este servicio. Cuando conseguimos eso, entonces hemos hecho el convenio con los taxistas y hemos hecho el convenio con los estudiantes para ponerlo en marcha. Cuando nosotros lo pusimos en marcha, estamos atendiendo ahora mismo a la mayoría de los estudiantes. No podemos atender más de lo que no tenemos. Y estamos atendiendo también, por un acuerdo que está llegando de todas las partes, a horarios flexibles. O sea, estamos yendo también a llevar estudiantes por la tarde. Entonces, ahora mismo estamos casi en un 90 y tantos por ciento, 92% creo recordar, de la demanda atendida. Hasta ahí podemos llegar. Desde luego, antes no había ninguna posibilidad de, ya no solo 28 o 20 o 15, es que no había posibilidad de ponerlo en marcha. Entonces, gracias a la gestión por parte de este ayuntamiento para la ampliación de plazas, hemos podido ofertar 28. Partíamos de ofertar 0, muy pocas, a ofertar 28. Es parte de todo este engranaje, de toda la puesta en marcha de este servicio. Por eso digo que, hombre, que es un servicio que se viene ya madurando bastante tiempo. Desde el año 2010 ya veíamos un poco la idea de llevarla a cabo, y el año 2015 fue cuando se planteó ya un proyecto claro a la Delegación de Transporte para que nos financiara a la medida de lo posible. ¿Y por qué planteamos este sistema? Planteamos un sistema porque estábamos ya también comprobando que no había ninguna empresa de transporte colectivo, llámese autobusero, para que no entendamos, que asumiera un transporte de Ozuna o asumiera un transporte a ECIA, de forma adaptada a la demanda de los estudiantes, porque no le salían los números. Y la normativa de transporte dice que si tú demuestras que el servicio es deficitario, yo suspendo el servicio. Y nos encontramos que suspendían los servicios al primer trimestre. Empezaba, pero como demostraba que era deficitario, le decía a la Junta, comunicaba a la Junta, es deficitario, la norma me respalda, yo no sigo con este servicio. Entonces, no podíamos tener un servicio de esas características y tan inestable. Entonces empezamos a trabajar la idea de este servicio, con un servicio que ya digo que aquí no se está conociendo mucho, no se conoce mucho, pero que, sobre todo en Europa, en el norte de Europa, sí se está trabajando mucho para pequeñas poblaciones. Entiendo a la empresa de autobuses, que no le sea conveniente poner un autobús con lo que se supone, pero sí es verdad que reduciendo un poco el sector al taxista, pues sí le conviene. Y además, de hecho, se le está metiendo un volumen de facturación que le está dando un pequeño impulso económico a dicho sector, que estaba bastante, bueno, creo que habéis escuchado la noticia, no últimamente, pero no hace mucho tampoco, sobre el tema del sector. Entonces, creemos que por todas las partes está blindado en positivo. Estamos cubriendo una demanda que antes los estudiantes no podían acceder, estamos cubriendo una necesidad que nos está planteando el gremio de los taxistas y estamos cubriendo un proyecto que este ayuntamiento, desde el año 2010, pero especialmente en el 2015, hemos empezado a implementar. Entonces tenemos 28 plazas. A partir de ahí, estamos intentando atender a todas las que podemos. ¿Tiene noticia de más o menos cuánta gente hay a la espera de poder tener una plaza, o que haya alguna baja para poder obtener esa plaza? 3, 4 personas. Vale. Precisamente hoy había una baja y se va a incorporar a la primera. Vale, ¿y qué condiciones era para optar esa plaza? Condiciones de estudiante. Pero desde el principio, desde que se dice a poner ese servicio de transporte y hay X demanda, ¿cómo, ya te digo, qué condiciones se ponen para que unos opten y otros no? Si es por un orden de inscripción o algo así. Bueno, yo creo que a lo mejor te han transmitido, porque creo que han transmitido la misma queja que nos ha transmitido a mí, o nos ha transmitido a nosotros, un ciudadano, porque no ha entrado en el servicio de transporte. Porque creo que la pregunta va en torno a eso. No son dudas, si hay gente que tiene plaza y gente que no quiero saber, yo creo que la duda puede tranquilo, ser... Tranquilo, te voy a explicar, mira. No, sí, tranquilo estoy. Te lo digo porque ha habido una queja en ese sentido, y esa queja no es culpa nuestra. Te explico. Si aquí la Junta de Andalucía, los periodos de matriculación los está dando, la Junta de Andalucía lo digo, verá, o el sistema educativo, por no concretar, está dando los periodos de matriculación más tarde de la puesta en marcha del servicio, lo que no veíamos justo es que, habiendo gente queriendo entrar, con su plaza ya consolidada y confirmando a través del pago
esa necesidad y demostrando que va a estudiar y demostrando que tiene su matrícula, dejarla fuera porque tengamos que hacer esperar a un plazo de matriculación que no sabíamos si se lo iba a dar, si iba a dar Osuna o si iba a dar Icia o si iba por la tarde o por la mañana. Entonces, lo digo porque había una situación, que creo que es la que te refieres, solo una, bueno, o si no me refiero yo... Es una duda general, aparte de las quejas que tengáis ustedes, que lo habéis gestionado, yo estoy haciendo una duda general que se puede dar a cualquier ciudadano. No, bueno, ya está, yo te lo digo porque ha sido la única, que no sé hasta qué punto es general, que ha sido la única salvedad que ha habido en el servicio y se ha resuelto, o sea, está comprendido por todas las partes que, bueno, que entiendo que cuando la fecha de matriculación es posterior a la puesta en marcha, pues yo voy a un espacio de reserva, una lista de reserva. Digo porque ha habido, bueno, no sé si es general, yo digo que no es general, que es específico y de todas maneras la regulación que tiene este servicio ha asumido todo lo que puede asumir. Y una vez asumido es verdad que hay lista de reserva, pero bueno, intentaremos atenderla, pero no podemos atender cuando nos llegamos y entonces el criterio ha sido un poco eso. Si tú tienes tu matrícula concedida, tienes tu plaza en la carrera o en el módulo o en el ciclo, y otro, mientras tanto, por el sistema educativo, dice que tiene que ir a segunda convocatoria o segunda adjudicación y no se la da, y no tiene, lo que no podemos es retrasar el curso lectivo a nadie teniendo su plaza y teniendo. Entonces nosotros entramos el 15 de septiembre y el 18 de septiembre, no recuerdo muy bien, con todas las plazas ocupadas. Y quedaban plazas libres por la tarde. Después vino una adjudicación y precisamente todos entraron, excepto una persona. Pero te he dicho que no sé si la pregunta general, te digo que sí había una sola queja en ese aspecto y la puedo entender, pero ahora no es responsabilidad nuestra porque nosotros el servicio teníamos que ponerlo en ese sentido, ¿no? La verdad que también hay salvedades que no se pueden corregir, pero en torno al 90 y tantos por ciento, 92, 93% está asumido y hay 3 personas en reserva. 3, 4. Deja claro que no estaba hablando de nadie en concreto, simplemente una duda que se podía dar y de cara a un futuro, si este servicio se va a implementar otros años, este problema se puede seguir dando, en fin, era por simplemente... No es un problema del servicio, no, yo tampoco he nombrado a nadie, no es un problema del servicio, es un problema de los plazos que yo no controlo, bueno, que no controla el ayuntamiento, que no es un problema del servicio. Y perdón, pero después de esos plazos se ha ido cogiendo la gente por orden, me imagino, de inscripción al servicio, ¿no? Claro. Bien, bueno, pues votamos el punto, que se votan las dos nuevas ordenanzas, tanto la de centro de día como la de transporte. ¿Votos a favor? Bien, punto segundo, aprobación si procede de expediente de modificación de ordenanzas fiscales reguladoras vigente para el ejercicio, mejor dicho, 2018. Tiene la palabra la delegada de Hacienda para exponer dicho punto. Bueno, buenas tardes. Como ya viene siendo habitual, durante el mes de octubre traemos a aprobación la modificación de las ordenanzas fiscales para que así, con los tiempos de exposición y publicación, dé tiempo para que salgan a su aprobación y empiecen en vigor a partir del 1 de enero. Como cada año, lo primero que hacemos es hacer un estudio de cómo han ido evolucionando los ingresos en las partidas de los presupuestos y al mismo tiempo los gastos, para ver si ha habido algún error que hayamos cometido en las ordenanzas del año anterior y que podamos corregir. Y también a lo largo de durante todo el año hemos ido recogiendo modificaciones o erratas que hayamos podido comprobar en las ordenanzas o incluso sugerencias de los diferentes departamentos para siempre mejorar estas ordenanzas. Este año lo primero que hemos visto, por seguir alguna regla que no tiene por qué ser, es la evolución del IPC, cuál es su previsión para el 2018. Yo en las fuentes que me he basado es en el INE y en FUNCAS, y se prevé para el 2018 un IPC de una media del 1,2, y es para algunas tasas esa subida moderada la que vamos a hacer.
Entonces, de las 34 ordenanzas fiscales que se componen, 18 de ellas van a permanecer invariables y 10 de ellas van a subir moderadamente el IPC, que como hemos dicho vamos a poner el 1,2, que es la previsión que se estima para el 2018. 6 de ellas también, 6 de las 34, se van a modificar, tanto en los artículos de las bonificaciones, en su mayoría, bonificaciones y alguna que otra errata que aparecen en algunos, y en algunas de ellas también hemos puesto diferentes apartados, hemos modificado. Siempre hay modificaciones en bonificaciones o en su estructura para mejorar siempre en beneficio del contribuyente. Pasamos, si queréis, yo voy a ir diciendo más o menos lo que se ha hecho en cada una de ellas. En primer lugar, ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Los bienes de naturaleza urbana pasan del 0,49 a 0,51. Aquí se añaden nuevas bonificaciones, se añade en el artículo 4 de bonificaciones una bonificación para rústicas y también se añade la bonificación para las viviendas de promoción pública que están dadas en alquiler, de bonificaciones hasta el 95%. Lo que hacemos también es añadir un nuevo artículo, el artículo 5, que nos permita el pago semestral del IBI. En la ordenanza fiscal reguladora tasa por expedición de documentos administrativos se modifica el artículo 8 de bonificaciones. El 1 no se modifica, lo que pasa es que aparece como punto 1 porque se le añade un nuevo punto 2, que es la bonificación del 50% para los exámenes de acceso a la fuerza de trabajo temporal. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de la escuela infantil, esto viene impuesto por el decreto de la Junta de Andalucía, en el que nos obliga a poner la tasa del servicio socioeducativo en 209,16 euros y el servicio de comedores 69,72. Nosotros lo que hemos es modificar las bonificaciones para mejorarlo y hemos cambiado el cuadro en el que aparecía el texto para el primer hijo, para el segundo hijo, para el tercer hijo, lo hemos cambiado porque así la bonificación es para, por ejemplo, por 2 hijos se van a bonificar los 2 hijos, no el segundo. Y además añadimos que para bonificaciones de la Junta inferiores o iguales al 50%, el Ayuntamiento va a bonificar un 15%. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de autotaxi y demás vehículos de alquiler, en esta ordenanza no aparecía la renovación de licencia. Entonces, cuando había una renovación, se cobraba la misma cantidad que por una licencia nueva, que eran 460 euros, y no nos parecía justo que una renovación se cobre la misma cantidad. Esta pasa a valer 300 euros. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades de carácter cultural, educativo, deportivo y otras, aquí lo que se modifica es el incremento del IPC. No aparece nada nuevo en esta ordenanza. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de distribución de agua, incluidos los enganches y colocación y utilización de contadores, se modifica el artículo 9, que es de bonificaciones, añadiendo una bonificación para los ganaderos, con 1,35 euros por metro cúbico. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de recogida de basura, aquí lo que se cambia también el artículo 5 de excepciones y bonificaciones, en el que aparece en el punto 1 que gozarán de la bonificación del 50% aquellos contribuyentes que obtengan ingresos anuales inferiores a los que correspondan al IPREN de 12 meses. Además, se añade una bonificación del 30% a los comercios que se adhieran a las campañas del comercio local. Y añadimos el punto 2.7, que es el de galería comercial, ¿vale? Para que la galería comercial pague un basura como un centro comercial entero, no cada tienda individual. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa de cementerio municipal,
que cambia la cuota tributaria, donde aquí hay un poco de variedad. Lo que hemos hecho es unir de 0, venía de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, hemos unido el tramo de 0 a 10 años porque esto lo paga la compañía, esto no lo tiene que pagar el contribuyente. Entonces aquí hay un ahorro por parte de los usuarios y después hay unas bajadas. En algunos puntos de osarios y demás hay bajadas y en otros tramos hay subidas. Se añade el punto nuevo que es el I, que es por la utilización de la sala de duelo del próximo tanatorio municipal, que estará sobre finales del 2018. Se añade también el punto 2 en el pago, declaración, liquidación e ingresos, para que los que tengan recibos superiores a 200 euros puedan fraccionarlo, puedan hacer el fraccionamiento del pago. En la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos, lo que se hace es aumentar el IPC, cambiar el artículo 7 de la cuota tributaria. Lo demás se queda igual. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de casas de baño, duchas, piscinas y otros servicios análogos. Se han corregido algunas erratas que había en el cuadro y demás, y además se añade el incremento del IPC. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas, culturales, educativas y otros servicios análogos. También se modifica el artículo 6 de la cuota tributaria, aumentando el IPC. Además, se añade en el apartado C la utilización del gimnasio del CEI Santo Tomás de Aquino, que también sobre el mes de junio del 2018 esperemos que esté terminado, y la utilización de la pista de voliplaya. Creo que no hay nada nuevo ahí tampoco. En la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados, etcétera, se modifica el artículo 7 con el incremento correspondiente del IPC. En la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación en la vía pública con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones y recreos. En esta lo que se ha modificado es una errata que había en las atracciones grandes, que ponía más de 50 y eran más de 100. Lo demás de este cuadro se ha quedado invariable y lo que se ha modificado con el IPC es el apartado B, donde pone otros, excepto en las casetas, que ha pasado de 3 a 2,6 euros el metro cuadrado. En la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública se modifica el artículo 7 de la cuota tributaria porque se añade un nuevo punto, el punto C de kiosco bar, que no venía contemplado en las ordenanzas anteriores. Aquí los supuestos de que se autorice la actividad del kiosco bar, además de cumplir con lo que ahí se señala, se abona una tasa. Hay una tasa invariable y una tasa variable. Tasa invariable, que son 120 euros al mes por 15 metros cuadrados de espacio público, y si se va excediendo por metro cuadrado de esos 15 metros cuadrados, se va implementando cada metro en un 30%. La ordenanza fiscal reguladora de la tasa por actuaciones de procedimientos para el ejercicio de la actividad. Esto ha sido una sugerencia del área de urbanismo, porque la verdad es que era bastante complicado sacar la licencia de actividad, y esta es una manera más fácil y más justa del cobro de esas licencias. Entonces viene recogido aquí en el cuadro por metros cuadrados donde se desarrolla la actividad, y según si la actividad es inocua o no inocua, ¿vale? Y además se ha añadido, se ha modificado el artículo 8 de bonificaciones completo, por el que había anteriormente ya se había quedado un poco antiguo, y lo hemos actualizado con los puntos que se recogen aquí, ¿vale? Para los negocios que tengan que solicitar una licencia de apertura, se la bonificará el 50% sobre la cuota. Si los titulares son personas menores de 30 o mayores de 45, mujeres o personas con discapacidad,
se le bonificará el 60%, si la actividad a desarrollar es de hospedaje, el 70%. Y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica en el municipio de Fuente de Andalucía se ha modificado el artículo 7 en el punto de casetas, ¿vale? Donde los 10 kilovatios hora pasan a costar 200 euros el enganche más el consumo. Ya no se ha modificado ninguna más. Esto aquí irán recogidas las ordenanzas reguladoras de las dos nuevas que ha comentado el alcalde. Vale. Abrimos un turno de palabras. Tiene la palabra partido. Bueno, pues nos parecen correctas las modificaciones. Sí que, bueno, vemos que algunas sufren ese incremento del 1,2%, que atiende a lo estimado que va a subir el IPC. Nosotros lo comprendemos, sobre todo también cuando hay algunas mejoras en algunos epígrafes que pueden de alguna forma compensarlo. Pero bueno, después al final serán los vecinos los que valoren cuando les lleguen los recibos, pues si esta subida es justa o no, ¿no? A nosotros nos parecen lógicas. No nos vamos a meter a explicar otra vez el articulado, porque yo creo que ya con las tres ordenanzas, o sea, con las dos ordenanzas anteriores y la modificación de las ordenanzas fiscales, yo creo que los vecinos están un poco ya un poco saturados del articulado, pero lo que sí es que vamos un poco a intentar entrar en debate de un par de modificaciones que desde el grupo municipal pues propusimos en la reunión que hemos tenido los portavoces y que bueno, que según veo el seguimiento que ha hecho del articulado Manoli, pues no aparecen recogidos. Nosotros en la reunión de la comisión informativa pues habíamos realizado dos propuestas de modificación que tiene que ver quizás con el impuesto que cuesta más trabajo pagar, ¿no? No por nada, sino por el volumen y la cuantía, que es el del IBI, ¿no? El impuesto sobre bienes inmuebles. Y aquí pues nosotros traíamos dos propuestas. La primera estaría enmarcada dentro de las bonificaciones. Bueno, pues porque según hemos visto, desde el 1 de enero del 2016, ya vamos un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena. El Ministerio de Hacienda pues permite a los ayuntamientos regular una bonificación sobre la cuota íntegra del IBI en función pues de la calificación energética que tenga el inmueble. Y por esto pues se podría llegar incluso a una rebaja de un 20%, ¿no? Entendemos que bueno, que es un artículo que se podía añadir porque no le quita a nadie libertad de pedirlo o no pedirlo. El fontaniega que crea oportuno pedirlo lo puede solicitar siempre y cuando esté recogido en la ordenanza. Si no está recogido, evidentemente no puede solicitarlo. Y bueno, nosotros tenemos aquí una escala, propusimos una escala de bonificación que va desde el 20% cuando el inmueble obtiene una calificación A hasta pues el 0% cuando tiene una calificación F, pues porque es prácticamente nula, ¿no? Y bueno, esto es un certificado que ya a muchos vecinos les sonará, incluso muchos vecinos los tendrán en su poder, porque para la nueva construcción prácticamente lo tienen y después pues tanto para la venta como para el alquiler pues ya lo están también, lo necesitan y por lo tanto muchos ya lo tienen en su poder y evidentemente se pueden beneficiar de una bonificación importante en un impuesto que es bastante elevado. Yo creo que incluso cuando quieres hacer un enganche de la luz, creo que hasta te piden este certificado energético. Por lo tanto, entiendo que habrá muchísimos vecinos que se podrían beneficiar de estas bonificaciones y por eso nosotros, tenemos bastante interés en que se incorporen a estas ordenanzas fiscales para el 2018. Por eso la propusimos en portavoces, ¿no? Para que diese tiempo también al equipo de gobierno a que lo estudiaran con los técnicos y demás
y también entendemos que, bueno, que Portavoces fue ayer y si no ha dado tiempo a hacer un estudio serio del tema y queremos posponer esta votación, no tenemos nosotros ningún problema en llevar la votación de estas modificaciones a un pleno extraordinario que se celebre con posterioridad. Eso por un lado, y bueno, evidentemente habría que concretarlo, ¿no?, en las ordenanzas, y después, pues también atendiendo a este impuesto del IBI, pero que también, bueno, si lo podríamos utilizar como una especie de banco de prueba, porque si funciona con el IBI también se puede, por ejemplo, aplicar en un futuro a otro impuesto grande como es el sello del coche, ¿no? Y es la posibilidad de una personalización y una flexibilización del pago del impuesto, pues como esto no lo hemos inventado nosotros, sino que ya lo están llevando a cabo otros ayuntamientos, y es lo que se van realizando una serie de pagos mensuales con un mínimo de 10 euros, y ya, bueno, cuando llegue el momento de hacer el pago íntegro, pues se hace un último pago para completarlo, y la verdad es que facilitaría mucho el pago del impuesto. El impuesto se quedaría en este caso igual, no hay una bonificación, pero sí que es verdad que al pagarlo poco a poco, pues es más fácil para las familias tener esta pequeña aportación mensual más que cuando llegue el recibo, ¿no? Ya vemos en el artículo 5 que sí que se ha hecho lo que ya se lleva haciendo mucho tiempo en otros ayuntamientos, que es lo de fraccionar el pago en dos, pero nosotros vamos más allá. Queremos hacerlo todavía más flexible porque entendemos que es un impuesto que a muchas familias les cuesta mucho trabajo hacer frente a él. Entonces, de esta forma, le daríamos esta obligación, ¿no?, esta obligación de hacer una especie de ahorro mensual para que, llegado el momento, pues ya esté prácticamente pagado. Nosotros creemos que es algo interesante para incluirlo dentro de esta ordenanza. Creemos que es algo muy positivo para los fontaniegos, y también, bueno, en la línea de que estamos hablando de novedades, pues también sería de los pocos ayuntamientos que lo están haciendo en la actualidad. Tiene la palabra Grupo Niva. Vale, pues sí, cuando nos dijisteis la propuesta, nosotros la hemos estudiado sin ningún problema. Y la verdad es que hay más inconvenientes hay más contras que pros. Entonces, lo que hemos visto, sí lo hemos recogido, lo que pasa es que lo hemos recogido de otra manera que nos han dicho desde el área de urbanismo. Lo que pasa es que no lo he dicho porque no me parecía justo leer una cosa que tú no tienes delante. Ah, no, vale. La tengo puesta en el mío, no, pero nosotros pero tenemos no me ha parecido justo leer esa ordenanza. La versión de portavoces, y claro, por eso he dicho que nosotros aquí no la tenemos. La tenemos recogida, lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista donde la queréis vosotros poner en el IBI, no la vemos. Nosotros la vemos la vemos que se debe recoger en el ICIO, bonificar en el ICIO, porque tú vas a hacer una reforma, lo que sea, para poner o las placas solares o yo qué sé, vas a hacer una reforma en tu casa para las ventanas, no sé, vamos, que todas estas bonificaciones tienen que ir en el plan de la Junta de Andalucía, que es el que tiene que bonificar todas estas cosas, pero nosotros en el IBI no vemos que correspondan, no creemos que sea el marco justo para poner esa bonificación, sino en el ICIO. Entonces la hemos recogido de la misma manera que habéis puesto vosotros, en el artículo 6 de exenciones y bonificaciones, y hemos puesto que estarán bonificadas las licencias de obra con la calificación energética debidamente certificada y con la siguiente escala de bonificaciones, que a nosotros nos han dicho que se queda parado en el 8, que la del 4% no existe, que calificación E ya no existe, que se queda parada, la mínima es la D, Ni E, ni F, es la ni que G. nos han dicho, que la E, ni la F, ni la G existe. Una calificación con E no pasa. No pasa. Sí, bueno, está claro porque de todas formas es un 0%. Lo que se queda es aquí. Nosotros la Sí, hemos porque recogido es en el defecto ICIO. de- En el ICIO, ¿vale? Entonces, además, yo desde la Delegación de Hacienda te digo que cuando tú traes una propuesta de estas características, tú tienes que también traer de la mano una repercusión económica. ¿Cómo repercute económicamente al ayuntamiento bonificaciones en el IBI de un 20%? Eso tiene que ir de la mano. ¿Por qué? Porque estos ingresos van a ir proyectados en unos presupuestos del 2018.
y yo no me puedo equivocar en los ingresos. Los ingresos y los gastos tienen que estar equilibrados en un presupuesto. Entonces, que yo me equivoque al poner los ingresos o que yo dé bonificaciones, yo tengo que saber eso económicamente cuánto es para recogerlo en mi presupuesto. Te pongo el ejemplo del año pasado. Por ejemplo, en el año pasado nosotros dejamos igual el tipo de gravamen, un 0,49, a sabiendas de que nosotros habíamos solicitado también la revisión de los valores catastrales y que preveíamos que iba a ser una bajada, que por eso lo hacíamos, para que a la gente le costara menos. Pero no sabíamos en qué porcentaje iba a ser eso. Entonces, ahora sí se conoce y eso va a repercutir en el presupuesto del ayuntamiento. La bajada de los valores catastrales fueron del 8% y lo que va a dejar de ingresar el ayuntamiento por nosotros no haber subido el tipo de gravamen es de 135.000 euros. Para las arcas del ayuntamiento eso es un dinero considerable. Entonces, cuando tú haces una propuesta de bonificación, tiene que venir acompañado de un informe económico cómo va a repercutir en los presupuestos del ayuntamiento ese dinero. Entonces, nosotros vemos bien eso, pero en el ICIO, pero no por este tema, sino por el tema en el marco en el que viene recogido. Nosotros vemos bien lo de la certificación de la calificación energética, además lo recogimos en un pleno de enero, en una moción que presentamos de pobreza energética, en la que planteamos el plan local de eficiencia energética y partimos de que lo importante en este tema es lo de la oficina de información, que cada ciudadano, cada fontaniego debe conocer cómo se encuentra su casa en eficiencia energética. Partimos de que lo importante está ahí. Entonces, nuestra propuesta es recogerlo, pero recogerlo en el ICIO, no en el IBI. Y la parte del tema del pago personalizado, yo he hablado directamente con Tesorería, que llamó a LOPAE, y nosotros creemos que la propuesta de semestral es mejor, además es incompatible, tú no puedes tener las dos cosas en funcionamiento, o eliges una o eliges otra, ¿vale? Y te digo las cosas negativas del pago personalizado. El pago personalizado, primero, que desde enero a septiembre no puede ser, es desde enero hasta mayo. ¿Por qué? Porque los recibos se emiten en junio. Entonces, en junio ya tienen que tener ellos cuantificado cuánto es el dinero que tú has dado, ¿vale? No puedes estar pagando hasta septiembre, tienes que pagar hasta mayo. Después, las personas que tengan deudas con el OPAE, si tú vas ingresando dinero a cuenta, van cogiendo ese dinero para pagar deudas más antiguas. Luego tu pago va a seguir estando ahí, ¿vale? Otro punto más era... tengo que apuntar cuál es. Lo del pago también de los vehículos que has hecho referencia también. Tú puedes unificar recibos, tú puedes unificar el recibo del IBE, puedes unificar recibo de 2 coches, siendo el importe superior a 200 euros, te fraccionan el pago. ¿Cuántos fraccionamientos? 3, 4, 5, no hay problema. Entonces tú no tienes problemas por pagar esos recibos. Es más, el índice de morosidad en Fuente de Andalucía es de un 2,9%, así que no es una cifra alarmante para que nosotros tengamos hacer esto. Son 151 recibos los que no se ha pagado en voluntaria, ¿vale? En primero en voluntaria, que después puede que haya gente que se lo haya olvidado, pero que no es alarmante. Cualquier vecino que haya venido para fraccionar, haya unido recibos de vehículos o lo que sea, no ha tenido ningún problema para que se le fraccione el pago, ¿vale? Y después, que otro inconveniente es cuando vienen a dar dineros a cuenta, es que la oficina de los PAE está en Écija, ¿vale? Vienen aquí, en Tesorería se lo hacen ningún problema, pero te tienen que emitir el recibo y no saben si el recibo va a estar al mismo tiempo, esa persona tiene que venir más de una vez para que le den el recibo. Entonces, a mí la impresión que me han dado y lo que me han transmitido es que es más inconveniente que ventaja, que con el pago semestral y la unión de recibos que supere los 200 euros y el fraccionamiento quedaría perfectamente resuelto de esa manera, no habría ningún problema. Y es más, si hubiese un porcentaje de morosidad más alto, pues a lo mejor se plantearía otra fórmula o lo que fuera, pero con este índice no es una alarma para hacer eso. ¿Vale? Bien. Abrimos otro turno de palabra, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar por lo reciente, por el segundo punto, ¿no? Por el tema este del pago fraccionado. Evidentemente, a nosotros nos había parecido, cuando llegó a nuestros oídos, una buena opción.
Por eso lo propusimos, pero también es verdad que teníamos que esperar a que vosotros hicieseis las consultas oportunas, tanto con los técnicos del ayuntamiento como de otras administraciones. Sí, ya es un paso, ¿no?, el pago semestral, en eso estamos totalmente de acuerdo, y si al final va a ser más un problema para algún vecino y vamos a crear un problema que hoy en día no existe, pues mira, tal como lo proponemos, pues ya no decimos que no la tengamos en cuenta, ¿no? Porque si vamos a tener que hacer ese pago desde enero a mayo, vamos a estar limitando todavía más. Si alguien va a adelantar el dinero y ahora resulta que tiene ahí una deuda pendiente y al final vamos a estar perjudicando, pues está claro que no, que si crea más inconveniente que ventaja para nuestros vecinos, pues no interesa su aplicación, ¿no? Ni por parte vuestra ni por parte nuestra, está clarísimo. Con respecto al tema del IBI, de ese certificado energético, no sé, ¿no? Lo mismo estamos equivocados, pero es el propio Ministerio de Hacienda, ¿no?, el que permite que los ayuntamientos hagan esta bonificación sobre el propio impuesto del IBI, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, pensamos que es un buen sitio para aplicarlo. Si el propio Ministerio de Hacienda da a las entidades locales la posibilidad de aplicar estas bonificaciones sobre el impuesto del IBI, pues nosotros pensamos que el sitio indicado es el impuesto del IBI. Y si hay gente que se beneficia, pues estupendo. ¿Qué repercusión puede tener? Pues bueno, pues también sabemos que es muy complejo. Desgraciadamente las reuniones de portavoces son con 24 horas de antelación, nosotros lo llevamos y este informe económico es lo que precisamente buscamos, ¿no?, en los propios técnicos del ayuntamiento, y por eso incluso en la primera exposición que hacemos desde el grupo decimos que no tenemos problema en posponer la votación de estas modificaciones para un pleno extraordinario que se puede celebrar el mes que viene, dentro de 15 días o la semana que viene o dentro de 2 días. Y aquí volvemos a debatir en qué puede repercutir, porque bueno, evidentemente si el contribuyente deja de pagar, el ayuntamiento deja de recibir, eso está clarísimo. Pero bueno, posiblemente sea justo aplicar una norma que se puede aplicar por ley y una bonificación que se puede aplicar por ley. Además, también tenemos que tener en cuenta que bueno, que no todos los ayuntamientos tienen las cuentas saneadas, como gracias a Dios la tenemos nosotros. Pues eso tiene que repercutir al final en el contribuyente, y además, que está muy bien lo de el tema de la pobreza energética, pero también con esta iniciativa estamos premiando, primero, que la gente tenga este certificado, y también que la gente no solo tenga el certificado, sino que que obtenga la mejor clasificación. ¿Para qué? Pues para obtener el mejor de los descuentos. Yo creo que es una buena cosa, ayudamos al medio ambiente, ayudamos al bolsillo del contribuyente, y que sí, que habrá que estudiar hasta dónde se puede llegar, y posiblemente tengamos un cuadro aquí, bueno, que lo mismo que se modifica un cuadro de una guardería, pues podemos modificar este cuadro. Lo mismo no hace falta llegar a un 20%, pero sí que podemos llegar a un 10%, no lo sé. Yo creo que es un punto que puede ser interesante estudiarlo, darle tiempo, madurarlo. Evidentemente también ver hasta qué punto puede repercutir eso en los presupuestos y si se puede asumir. Yo creo que si es un problema de asunción, pues se puede asumir un menor ingreso por impuestos en un momento de bondad económica, ¿no? Cuando no lo podemos asumir es cuando las cuentas están fatal. Pero si estamos bien, pues podemos asumirlo, o podemos hacer el intento de asumirlo, porque al final va a repercutir en el contribuyente y en nuestros vecinos. Bien, tiene la palabra. ¿Portavoz? No sé qué decirte más de ahí, de ese tema. Esta ley de la eficiencia energética entró en el 2011, me parece a mí, ¿no? Que lo pusieron. 2011, en el 2011. Y la Junta de Andalucía en 2014. Eso. Y
las bonificaciones, yo creo que la Junta de Andalucía ha estado ahí dándole vueltas y poniendo más inconvenientes a las familias para que cumplan lo de eficiencia energética en sus viviendas que más que facilidades, que al final es que las subvenciones que han estado dando, yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano en Fuente de Andalucía cuántas personas se han podido acoger o se han acogido a eso, porque han puesto más siempre inconvenientes que facilidades para ese tema. Entonces, que tenga que ser el ayuntamiento el que asuma esa responsabilidad de que certificado de eficiencia energética te bonifico el IBI. Es un poco, no sé, cuanto menos demagógico, yo qué sé, no sé, que no es competencia, no debe ser competencia del ayuntamiento eso. Tiene que ser competencia de quién, pues de la Junta de Andalucía. Bueno, pero, es que tiene que bonificar que las Vamos viviendas a sean turno. eficientemente energéticas. Es que tú a la familia le tienes que pedir un certificado de eficiencia energética. Se lo tendrán que sacar, ¿no? Entre 150 y 180 euros, ¿no? Hay de todo. ¿Cuántos años tienes que bonificarle tú para que se hayan pagado ese certificado de eficiencia energética? Pero es que hay gente que lo tiene ya. Terminado. Vamos a abrir otro turno, Sí. ¿vale? Sí, no, pero hombre, que no. yo... Espérate. espera. Sí, que lo diga. Abrimos, Ahora hablo yo. creo que el debate no está suficiente, bueno, que es interesante. Vamos a abrir un último turno, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Si legalmente es posible, legalmente el ayuntamiento tiene esa posible competencia y ya es que el ayuntamiento las quiera asumir o no las quiera asumir. No sabemos quién debería de asumirla o no. Aquí estamos debatiendo unas ordenanzas fiscales 2018 para Fuente de Andalucía y estamos en uno de los puntos, que es el del IBI, que tenemos la posibilidad de aplicar esta bonificación. A mí me parece estupendo que aquí en este pleno todos nos estemos preocupando por los vecinos, porque eso es muy buena señal, ¿no? Porque es que además es nuestro cometido aquí, es preocuparnos porque esto funcione lo mejor posible y el ayuntamiento al final es un edificio que trabaja para el vecino y el beneficio siempre lo tiene que tener el contribuyente y el vecino, ¿no? Entonces, yo creo que tú pongas esto en esta ordenanza no estás obligándole a nadie a que se saque un certificado, sino que es la persona en concreto la que tendrá su capacidad de decidir si le merece la pena ajustarse a esas bonificaciones o no. El 100% lo va a pagar, pero si tiene su certificado energético ya puede ahorrarse ese porcentaje. Y si hace sus cálculos y le interesa sacarlo, se lo va a sacar. Si no, pues nada, no se lo va a sacar. O sea, en ese aspecto no nos tenemos que preocupar por ello, porque esto no es una obligación, es una posibilidad. Y además que la recogemos aquí para que ya cuando esto entre en vigor, cualquier persona a lo largo del 2018 se pueda acoger. Los tiempos, pues bueno, pues hay 20.000 opciones, que también habría que estudiarlas. Es que en realidad es una propuesta simple, pero es compleja su aplicación, por el desarrollo de que quede claro, pero no solo eso, sino que además por la repercusión que puede tener. Hay normas que la aplican al año siguiente y otros que lo llevan hasta un periodo de 5 años. Entonces eso es lo que habría que estudiar, pero nosotros no podemos tomar aquí la decisión de si al vecino le interesa o no le interesa tener un certificado, no tener un certificado, o si lo tiene en su casa, acogerse o no acogerse a estas bonificaciones. Eso es él el que tiene que tomar la decisión. Ahora, esa decisión la puede tomar si esto está recogido. Si no está recogido, evidentemente no puede hacer nada. Por lo tanto, volvemos a decir lo mismo. Si os parece bien, nos damos un tiempo, vamos a estudiarlo y lo volvemos a traer a pleno porque pensamos que es algo muy, muy positivo. Bien. ¿Ha pedido? Venga, algo breve, Paco, venga. No, yo creo que si se está recogiendo, ¿no?, que está la posibilidad de tú con ese certificado poder tener la posibilidad de bonificación en el, no sé exactamente cómo se llama, lo del ICIO. Eso no afecta, por ejemplo, después a las arcas del ayuntamiento. Nosotros tenemos el IBI. Exactamente. Todo lo que sea bonificación.
Sí, pero que si lo recoge en un sitio y el IBI es una parte fundamental dentro de... ya está recogido ahí, en lugar de en otro lado, al final la persona que pueda acogerse se va a coger, o se va a coger por aquí o se va a coger por allí. No, porque eso está dando las condiciones. Un momento. Al final ya no se añadiría ahí. Ya, pero estaría el Por eso problema de que tiene si tú tienes una casa que no, que no es de nueva construcción, o le metes una buena reforma o haga lo que haga. ¿O no? Venga, vamos a ir concluyendo el turno de palabra. Hace una matización. Ahora, si quiere Mari Carmen matizar, pues te doy la palabra. Va a terminar la portavoz y cerramos el turno de palabra, ¿vale? Yo quiero decir algo, pero di tú. Primero. No, yo termino. Termina ya y... No, empieza tú. Venga. Bueno, hombre, yo sí... Dos cuestiones. Primero, de fondo y después de forma. Y yo creo sinceramente, con todo respeto al Ministerio de Hacienda, que le podría haber aconsejado al Ministerio de Medio Ambiente que haga política de eficiencia energética. O sea, que no venga el Ministerio de Hacienda, no, te lo digo porque no es un argumento de peso desde mi punto de vista el hecho que quien lo promueve. No es ningún argumento de peso, porque la autonomía local la tenemos nosotros y la decisión la tenemos nosotros. Para decidir al final lo que queremos. No podemos tener bajo presión, entenderme la palabra, ¿no? A ningún otro organismo. Porque si las competencias son nuestras del IBI, ya bastante nos están recortando en financiación autonómica y financiación estatal en lo local, que es interesante el debate por el ámbito medioambiental, pero también por el ámbito de financiación local. O sea, y cuando se habla de estas cosas, a mí me gusta elevar debate donde tiene que elevarse, que es la financiación local. Y es que lo que dice la portavoz y la delegada de Hacienda lleva razón. No podemos convertir una propuesta en ocurrencia, porque si no llevamos un informe y no sabemos exactamente cómo va a proyectar esto de los ingresos, puede ser peligroso, puede ser muy temerario. Y es que esto puede ser muy temerario, porque está casi a punto de tener un carácter universal. Porque tú dices, bueno, va a ser Ciudadanos quien decida. Por lógica, el ciudadano se va a acoger a todo lo que se bonifique, por sistema. Pero es que ya por ley, es que el año 2011 es obligatorio y el año 2014 es obligatorio por parte de la Junta estos certificados. Entonces ya es que no es cuestión de que decida o no decida, es que se va a acoger por ley. Y después el carácter puntual. O sea, no me parece lógico que se bonifique, porque si estamos hablando de bonificar un año, entonces no estáis dando la razón. Entonces vamos a poner un impuesto que sea más puntual, como el de la construcción o el de la instalación. Quien construya o instale de forma eficiente, entonces te lo bonifica. Porque si vaya a plantear, o se va a plantear una reducción, una bonificación del IBI para solo un año, no tiene sentido, pierde el sentido. Porque lo que no podemos aplicar a un impuesto que es para largo, que el IBI creo que no lo va a quitar nunca y lo vamos a pagar siempre, una bonificación constante, a no ser que se cambie, o por lo menos mínimo 5 años, ¿no? Que tenga cierta, y un 20%, o un 12% como mínimo, de dejar de ingresar en el IBI, eso lo aguanta lo que lo están aplicando. Ciudades mayores, 2 hermanas y poco más. Son las ciudades que están aplicando este tipo de bonificaciones. ¿Por qué? Porque es que pueden soportar después por otra vía de ingreso. Un ayuntamiento pequeño, desde mi punto de vista, no tiene sentido aplicar una bonificación constante o permanente sobre algo que es puntual, que es mejorar tu vivienda de forma eficientemente energética. Y después otra cosa, vamos al fondo. La ha matizado la delegada, la portavoz y delegada de Hacienda. En enero se aprobó aquí una moción donde se planteaba por parte del Pleno en su conjunto, porque la votamos todo el mundo a favor, por parte del Grupo Gobierno, cómo queríamos atajar la pobreza energética, pero también cómo queríamos ver la eficiencia energética. Nosotros hemos hecho un estudio, y está hecho ya el estudio, nada más que para su publicación, sobre eficiencia energética y sobre pobreza energética. ¿Sabéis sobre 397 encuestas que se ha hecho qué es el principal problema, cuál es el principal problema que tienen los fontanicos y fontanicas sobre la eficiencia energética? Desconocimiento. El principal. No saben que hay ayuda o puede haber ayuda para poder mejorar su edificio energéticamente. No saben no saben la potencia que tienen, que a lo mejor eso le viene bien bajarla. No saben el consumo, no saben leer una lectura. Eso sí entendemos nosotros, sí es política de eficiencia energética. Lo digo porque desde el punto de vista de fondo creemos que es mucho más interesante trabajar ahí, atajar problemas ahí, antes y después trabajar en líneas de ayuda, por ejemplo, en el aspecto de rehabilitación de vivienda, que sean bonificaciones o que sean también ayudas o pequeñas ayudas para bonificar o para ayudar a adaptar la vivienda energéticamente. Ahí, de fondo, es donde entendemos que tenemos que nosotros trabajar como administración local, no dejando de ingresar una cosa que es que el déficit tarifario
Y la mala gestión desde el punto de vista de eficiencia energética no es de los ayuntamientos, es precisamente de los ministerios. O sea, no podemos asumir, porque es verdad que los ayuntamientos son presuntamente competentes para todo, ¿sí? Pero para asumir algo que al final no nos perjudique en positivo. Es que asumir esto en el IBI nos perjudica drásticamente. Y sin hacer estudios exhaustivos, pero está claro que un 20%, porque esto se va a universalizar. O sea, esto, de una manera o de otra, el ciudadano va a ceder si se bonifica. Y en un tramo de tiempo medio, todo el mundo tendrá esta bonificación. Entonces, primero de fondo, yo creo que no es la mejor política de crear conciencia medioambiental o de eficiencia energética, no lo es. Tenemos otras alternativas. Y lo hemos visto en una moción, lo tenemos reflejado, no lo decimos nosotros, lo dicen los fontaniegos, en un plan de eficiencia energética y de pobreza energética. Por ahí sí podemos atar. Ahora, aprovechar las ordenanzas para decir que vamos a hacer eficiencia energética, creo que flaco favor podemos hacer. Pero si lo podemos hacer, desde luego no es con un impuesto como el IBI, que tiene un carácter infinito. Vamos a llamarlo, se va a aplicar todos los años. Vamos a aplicarlo a una tasa o a un impuesto que es puntual y que tiene mucho más sentido causa-efecto bonificártelo. Si tú pides una licencia de obra, una licencia de instalación por unas placas que demuestra que tu certificado energético es A, B, C o D, te bonificamos. Te bonificamos esa licencia, ese impuesto de construcción, pero no podemos bonificar una vivienda completa. Imagínate a alguien que tiene 500 y pico de metros de vivienda y que ya de por sí, durante 5 años, porque estamos hablando mínimo 5 años, yo lo digo por lo que hemos estudiado en los ámbitos de otros ayuntamientos, mínimo 5 años, mínimo. Y que es justo que deje de pagar un 20% porque sea lo más eficiente una vivienda de 500 metros cuadrados durante 5 años, no. Lo que es justo es que si tú te implementas y tú dices que vas a hacer tu vivienda adaptada más eficiente, te bonificamos eso. Entonces, nosotros creemos que la propuesta que lanzamos, o contrapropuesta, ¿no?, o transaccional, como queramos llamarla, es más lógica, está más fundamentada desde el punto de vista de implementar un poco y fomentar la construcción y la adquisición de inmuebles energéticamente eficientes. Y después es prudente, no es temeraria, con los aspectos económicos y fiscales. Yo la verdad que, con todo respeto al mundo, al Ministerio de Hacienda, que bueno, que puede decir lo que quiere, tiene legitimidad para decirlo, pero eso no quiere decir que no se equivoque. Y sinceramente yo creo que se equivoca planteando esto, o por lo menos los municipios de estas características nos puede dar más dolores de cabeza y más daño. Prefiero recaudar un poquito más de IBI, hacer un programa de aplicación de ayudas para eficiencia energética antes que dejar de recaudar IBI. En nuestro planteamiento, entonces, nosotros mantenemos, porque creemos que el impuesto correcto es el ICIO, mantenemos esas bonificaciones en el ICIO, corrigiendo los 3 últimos tramos, que es que ya con esas certificaciones que no están homologadas, o sea, que no dan... y esto también, lo ha dicho también la portavoz, viene sugerido por la parte técnica, ¿vale? Por la parte técnica, que en este caso ha sido la Oficina Técnica de Urbanismo y Secretaría, principalmente lo que le hemos hecho a la consulta para ver este tipo de propuestas. Nosotros mantenemos, no es que no estemos de acuerdo, que puede tener cierto espíritu positivo, pero no es el IBI, no es el IBI el impuesto que creemos que debemos bonificar. Creemos también que es más lógico el de construcciones y el de instalaciones. Bueno, un último turno de palabra para eso. Simplemente por dejar clara nuestra posición, ¿no? Entendemos que penséis que es ahí donde debe de ir. Nosotros pensamos que donde tiene que ir es en la bonificación que hemos propuesto. Sí que es verdad que tampoco no tiene por qué ser fijo ese cuadro, y evidentemente pues nada, era una propuesta para estudiarla, que a nosotros nos había parecido muy positiva, que evidentemente quizá en estos momentos sería el momento para aplicarla. Y bueno, y el tipo de aplicación, evidentemente hay algunas normas que, como he dicho, que la aplican hasta los 5 años esta bonificación. No solo se afectaría a la vivienda nueva, sino a cualquier vivienda que tuviese este certificado, fuese el A o alguno más inferior. Y nosotros, bueno, pues entendemos vuestra postura, y si nos acepta nuestra propuesta en esta bonificación del IBI, pues nos abstenemos en la votación. ¿Y aceptáis la propuesta que hemos hecho el Grupo Gobierno?
No vamos a abstener. ¿Pero aceptáis la propuesta que hemos hecho el Grupo Gobierno? La delicia. La del La del ICI. Sí, nos parece bien que esté ahí. ¿Y os abstenéis porque no No, que nos parece. Digo que nos parece bien que. Te lo estoy proponiendo, no, te lo estoy preguntando para regular un poco la votación, porque las votaciones tienen que regular con las modificaciones incorporadas. Yo entiendo que lo que pretende hacer el portavoz del grupo, el grupo PSOE, es que en vez de votar no, porque se le rechaza su propuesta, como se hace una que es mejor. Nos abstenemos, claro. Se abstiene. Sí, correcto. Sí, perfecto. Vale, bueno, ya está. Yo, por terminar también un poco y usar el turno de palabra, nosotros creemos que no es una medida, este tipo de bonificación, que incentive ni mucho menos el fomento de las construcciones y las adquisiciones de inmuebles energéticamente eficientes. La obtención, desde luego, la obtención no fomenta la obtención del certificado energético. La obtención del certificado energético lo se va a fomentar porque la ley te lo está marcando. El fondo que pretende creemos que no corresponde. Es verdad que puede tener cierto incentivo o cierta promoción de la eficiencia energética, pero en otro impuesto, en este caso el de la construcción. 5 años sin recibir IBI porque tú hayas adaptado tu vivienda, sin bonifica IBI porque tu vivienda está adaptada de forma energéticamente eficiente, vemos que es temerario respecto a la repercusión en la ordenanza. Y bueno, yo por no repetirme más, nosotros hemos hecho la contrapropuesta, que es llevarla al ICIO, y la vamos a mantener en ese impuesto, porque vemos que es más justo y más proporcional respecto al IBI, que sí es algo desproporcionado, o sea, por mantener una bonificación por un tiempo. Bueno, pues yo creo que está más o menos debatido el punto. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bueno, no habiendo más puntos que tratar, levantamos la sesión.